propone la creación de este registro de violadores, abusadores y agresores sexuales, que sería manejado por el Ministerio del Interior y alimentado por la base de datos que tiene el Consejo de la Judicatura. Primero elimina el impuesto verde, el impuesto a la contaminación ambiental vehicular, luego hay facilidades de pago con los saldos pendientes que se tienen. Debo manifestar que no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político por acciones anteriores a mi posesión. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. Domingo 7 de julio de 2019. Sean todos bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. No sin antes recordarles que nos puede seguir a través del canal 42 en Quito, por nuestro sitio web que es tvl.asambleanacional.gov.es y también por la radio de la Asamblea Nacional. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. La Asamblea Nacional expresó su preocupación por el proceso de optimización y planificación del Estado, anunciado por el Ejecutivo. Así consta en la resolución aprobada por el Legislativo este 4 de julio. Por otro lado, los legisladores se comprometieron a implementar medidas para que durante este proceso se garanticen los derechos laborales. El proyecto de resolución fue aprobado con 67 votos. En esencia, los legisladores expresaron su preocupación por el proceso de optimización y planificación del Estado. El pasado 24 de junio, la delegada del secretario general de la Presidencia por la desaparecida Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES, el ministro de Finanzas y el ministro de Trabajo suscribieron un acuerdo interinstitucional denominado Directrices para la reorganización de la presencia interinstitucional en territorio y la reestructuración orgánica de la Administración Pública Central, cuyo objetivo es desconcentrar la prestación de servicios. El asambleísta Rubén Bustamante expuso el proyecto de resolución ante el Pleno del Parlamento. Nos va a permitir, como Asamblea, también hacer un seguimiento de esto y poder dar respuestas en cada una de las provincias a la ciudadanía. Según el acuerdo interinstitucional, todas las entidades de la Administración Pública Central se homologarán en niveles administrativos de planificación y se establecen directrices para la presencia de dichos organismos en territorio. El asambleísta Pavel Muñoz mostró su preocupación. Porque esto claramente es más fácil destruir que construir. Ahí están los datos, provienen de CENRES, provienen de las estructuras ministeriales. No me estoy inventando para este debate. Previamente, el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones, intentó explicar los beneficios de dicho plan de optimización. Según dijo, se eliminará la duplicidad de cargos del nivel jerárquico superior. No se trata de una centralización, ya que garantiza la desconcentración y atribuciones en el territorio. No es la eliminación de servicios al ciudadano, ya que se mantendrá y se optimizará la prestación de servicios vigentes. Pero yo creo que la materia de salud o la materia de educación no deben ser descentralizadas. ¿Por qué? Porque la tarea del Estado es ineludible. A pesar de que el acuerdo interinstitucional ya está en vigencia, en el plazo de 45 días las SEMPLADES y el Ministerio de Trabajo deberán regular los procesos de desconcentración y en 120 días las entidades contarán con sus instrumentos actualizados. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El pasado martes se retomó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En esta ocasión hubo observaciones en torno a las competencias de la Agencia Nacional de Tránsito, Prevención y Seguridad Vial y el tema educativo. Nuevos aportes sumaron a la continuación del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La legisladora María Mercedes Cuesta citó cifras de siniestros en las vías debido a múltiples factores como hablar por celular mientras se conduce, exceso de velocidad, por conducir en estado de embriaguez, entre otros. Insistió en la importancia de impulsar campañas de concienciación. Los cambios más sensibles se han visto en países con aplicación firmes de la ley y de constantes y permanentes campañas de concienciación ciudadana.
No podemos satanizar al conductor profesional, indicó el legislador Henry Moreno. Para ello planteó la condicionalidad del conductor. Hay que analizar pues la condicionalidad. No es lo mismo imponerle una multa a un conductor profesional que gana unos $500 al mes y le ponen una multa de un salario básico. La institucionalidad de la Agencia Nacional de Tránsito también fue parte del debate. Nos parece que tiene que generarse un cambio rotundo en la Agencia Nacional de Tránsito. Es necesario que esta institución se modernice, dé pasos y responda a la realidad en la que estamos viviendo. Nuevamente, la educación en todos los niveles educativos fue aspecto de análisis en el Pleno. La legisladora Teresa Benavides planteó: el Estado tiene la obligación inexcusable e ineludible de garantizar el derecho a la educación vial y tránsito en su propia lengua. El debate avanzó con intervención de 5 asambleístas. De momento restarían por atender 9 solicitudes de palabra para concluir con el primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Representantes de la movilidad de los municipios de Quito y Cuenca, del transporte turístico y comunitario y de justicia vial presentaron sus observaciones a las reformas a la ley de tránsito durante la reanudación del primer debate. La Comisión General fue recibida en el marco de la continuación de la sesión del Pleno número 549. Un plan de incentivos para las empresas de transporte responsable fue una de las propuestas planteadas desde la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito. Incentivos para las empresas responsables, así como incrementar las multas y sanciones administrativas para las operadoras irresponsables. La realidad de la movilidad en Cuenca también fue expuesta en el Pleno. Juan Carlos Aguirre, de la empresa de movilidad, presentó indicadores de los logros alcanzados en su provincia, como el sistema de recaudo, planificación de las operadoras y matriculación en línea, pero además hay planteamientos. ¿Qué queremos de Cuenca? Queremos una ciudad en donde la movilidad sea obligatoria, por ejemplo, en la ley de educación superior, que nuestros jóvenes, que nuestros niños puedan tener una materia de movilidad. Somos un gremio olvidado, dijo en cambio Luis Díaz desde la Cámara de Transporte Turístico. Habló de la dificultad para ejercer su trabajo una vez que entró en vigencia la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Para que se respete el objeto social y la cuestión jurídica de cada compañía y de cada gremio. El transporte rural y comunitario a través de la legalización de las camionetas mixtas fue el pedido de Agustín Huaquipana, del transporte comunitario de Bolívar. Que den ese servicio sin ese privilegio de estar sancionados por las autoridades del tránsito. Hablar por celular, acelerar a propósito, meterse en el espacio de seguridad, conducir con licencia caducada, son algunos de los comportamientos ciudadanos que inciden en los accidentes en las vías, dijo el director de Justicia Vial, Víctor Jiménez. Indicó que por ello es necesaria una ley severa e integral. La aplicación cero tolerancia de la ley permitirá parar a raya el desangre. El primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se llevó a cabo con la presencia desde barras altas de transportistas, taxistas, integrantes de la Comisión de Tránsito y todos los gremios del transporte. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Asamblea Nacional discutió la creación de un registro único de personas que han cometido delitos sexuales contra menores de edad. La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de parlamentarios presentes durante el primer debate de esta propuesta. Este jueves se cumplió el primer debate del proyecto de ley que busca crear un registro nacional dirigido a las personas sancionadas por cometer delitos sexuales en contra de menores de edad. La propuesta la expuso la asambleísta Lourdes Cuesta. 1 de cada 10 mujeres de 15 o más años fue abusada sexualmente durante su infancia o adolescencia. Se propone la creación de este registro de violadores, abusadores y agresores sexuales, que sería manejado por el Ministerio del Interior y alimentado por la base de datos que tiene el Consejo de la Judicatura. Según dijo, la iniciativa no impide que las personas que ya cumplieron su condena por delitos sexuales en contra de los menores puedan ejercer alguna profesión. Si son personas que lamentablemente no se rehabilitan y por el contrario reinciden, debemos evitar que trabajen en espacios cerca de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes.
Durante el debate, la propuesta recibió el apoyo de los legisladores. Silvia Salgado recordó que la Comisión Ampetra identificó los casos de supuestos abusos sexuales contra menores y que están en manos de la Fiscalía para su indagación, mientras que Rosa Orellana expuso algunas cifras. No podemos entender de otra manera de que las víctimas seguirán estando pendientes de una reparación por parte del Estado. 1 de cada 10 mujeres de 15 o más años fue abusada sexualmente durante su infancia o su adolescencia. Por su parte, Carla Chávez vio la necesidad de articular acciones con el sistema educativo del país para dar respuestas inmediatas, rápidas, contundentes y oportunas. Para el próximo 12 de julio, la asambleísta Lourdes Cuesta prevé un evento en donde se recordará un año del fallecimiento de una de las víctimas de César Cordero, el cura que fue expulsado por la Iglesia Católica y sentenciado por violación a menores de edad en la ciudad de Cuenca. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional entregó una condecoración post-mortem a los familiares del maestro Osvaldo Guayasamín, al conmemorarse 100 años de su natalicio. Legisladores, funcionarios y familiares exaltaron el legado de la valía de su obra. Hace ya 31 años se instaló el mural de la patria o el Evangelio del Ecuador en el Salón Nela Martínez Espinosa, que lo pintó el maestro y reconocido pintor Osvaldo Guayasamín. En conmemoración a los 100 años de su natalicio, el Pleno de la Asamblea otorgó a su familia un acuerdo legislativo y la condecoración post-mortem General Rumiñahui en honor a su obra. Escultor, pintor, dibujante, grafista, muralista, pero especialmente el gran artista que supo plasmar con gran pasión su prolífica obra y en ella la historia nuestra, el dolor humano, la injusticia social, la ternura, el amor. El reconocimiento lo recibieron sus hijas Saskia y Berenice Guayasamín. Berenice, quien también es la presidenta de la Fundación Guayasamín, recordó a su padre como esa persona que a través de su pintura mostró la historia de América Latina, la historia del Ecuador, una historia que aseguró la seguimos viviendo. Ahora solamente han cambiado los escenarios porque la tragedia sigue viva, sigue estando en el mundo, está permanente. Edison Miño, líder del programa Visitas Guiadas de la Asamblea, hizo un recuento del significado y composición del mural y recordó el día en que fue colocado, porque fue él quien estuvo encargado de hacer la nota periodística y entrevistar al mismo Guayasamín. Cuando ingresé al salón, el maestro estaba fumando. Parado en medio de la sala, supervisaba la colocación de las letras que forman las frases en los paneles laterales de la obra. Todo lo demás estaba ya en su sitio. Vestía ropa informal, camisa y pantalón blue jeans. Se movía con rapidez en medio de materiales colocados en el suelo que ni siquiera le estorbaban para caminar porque estaba concentrado en el trabajo. Guayasamín comenzó a explicar la estructura de la obra. Son 23 planchas de fibra de vidrio sobre las cuales pinté con acrílico. El mural de la patria fue colocado en agosto de 1988. Se instaló en paneles de fibra, acrílico y polvo de mármol. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con la información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, evitó hablar sobre las supuestas irregularidades en la documentación para su postulación al Consejo de Participación Ciudadana. Tuárez sostuvo que sus acciones previas a la posesión en el organismo de control no están sujetas a fiscalización. Tal como lo había anunciado la víspera, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, llegó a la Asamblea Nacional acompañado de sus simpatizantes, que en los exteriores del Legislativo expresaron consignas a su favor. En la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo, al que fue invitado Tuárez,
había expectativa por conocer su versión frente a supuestas irregularidades en la documentación para su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana. Pero cuando le concedieron la palabra, Tuárez dio lectura a un documento. Debo manifestar que no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político por acciones anteriores a mi posesión. Señores asambleístas, recalco que ostento un nombramiento de elección popular en firme. A pesar de que el presidente de la comisión, Raúl Tello, intentó persuadirlo. En todo caso, usted es sujeto de fiscalización y control político por ser funcionario. José Carlos Tuárez abandonó la comisión y cuando se disponía a salir del recinto parlamentario, intentó explicar su decisión de evadir las preguntas que le formularían los legisladores. Es que yo no vine a una defensa, señorita. Yo no vine a una defensa. Esto no es un juicio, señor. No es un juicio. Yo tengo que ir a la autoridad competente si es que soy llamado por la fiscalía a dar una defensa. No era una defensa, simplemente era presentarme. Ellos tienen que fiscalizarme en mis funciones, no antes de mis funciones. Previamente, la Comisión de Participación Ciudadana recibió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, para que responda a los cuestionamientos sobre el último proceso electoral, así como a la calificación de requisitos para los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Atamaint también deslindó responsabilidades. Y el señor Tuárez impugna nuestra resolución, es el que él mismo impugna, dice, yo, señores del Consejo Nacional Electoral, ustedes están siendo injustos conmigo, yo no tengo esa inhabilidad porque muestro aquí la denuncia y nos presentan. Nosotros acogemos esa impugnación. Dijo que durante la etapa de impugnaciones no hubo una en contra de Tuárez. Y también ustedes recordarán, cuando vino a posesionarse aquí en la Asamblea, vino con el uniforme de sacerdote y así se presentó, así fue posesionado. Pero que ahora sí llegará hasta las últimas consecuencias, dijo, en el caso de comprobarse las supuestas irregularidades en la documentación de Tuárez. Por otro lado, la Comisión de Participación Ciudadana recibió al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, quien defendió su actuación en el último proceso electoral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización prevé contar con el informe sobre las investigaciones de los casos Arroz Verde y Majano hasta el 1 de agosto. La próxima semana acudirán a la mesa autoridades de la Fiscalía General del Estado. Hasta el 1 de agosto, la Comisión de Fiscalización tiene plazo para entregar el informe respecto a las denuncias publicadas en los medios digitales La Fuente y Mil Hojas, conocidos como Arroz Verde y Majano. Según la titular de la comisión, Joana Cedeño, está pendiente más comisiones generales que se recibirán hasta el 27 de julio. Con respecto a instituciones privadas, podrán remitir información a la mesa para su análisis. Para empezar a procesar toda esta información, luego de esto también hemos recibido información importante del Servicio de Rentas Internas sobre la detección de empresas fantasmas. Cedeño no quiso adelantar criterios, pero señaló que aún no existe información que pueda afirmar los presuntos aportes entregados por empresas multinacionales al movimiento político Alianza País. Es necesario el poder conocer más a profundidad la información, no se ha entregado documentos significativos que puedan todavía ni comprobar ni descartar los hechos. Lo que sí está claro, según Fausto Terán, es la negativa de las comparecencias en entregar información que permita continuar con las investigaciones. Añadió que la Fiscalía deberá considerar estos insumos. Al momento de preguntarles si conocen o no algunas casas de campaña, ya han dicho que no, que desconocen, que no ni tenían conocimiento. Pero tenemos evidencias de que efectivamente ellos iban, o sus grupos de trabajo iban a esas casas. Entonces ahí comenzamos un poco a comparar de que las mentiras que están haciendo ellos, sí, versus la realidad es otra. El próximo lunes, la Comisión de Fiscalización recibirá a Diana Salazar, fiscal general del Estado, a fin de que explique cómo avanzan las investigaciones de estos casos, que estarían involucrados varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Correa, encargados de gestionar y recaudar el dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza País. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión con los expertos internacionales de la lucha contra la corrupción. La cita se cumplió en el despacho presidencial. El titular del Parlamento dialogó sobre el eje de la lucha contra la corrupción que lo implementa la legislatura dentro de la agenda parlamentaria consensuada. En mayo pasado, el presidente de la República suscribió el decreto ejecutivo para la creación de la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción en Ecuador, que asesora a las instituciones del Estado en casos de corrupción de alto impacto y que aportará con iniciativas de prevención, según lo estipula este documento. Por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley que deroga el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. El documento plantea que la eliminación del tributo rija a partir de 2020, así como la condonación del 100% de multas de intereses correspondientes a valores pendientes de pago hasta este año. 8 artículos comprende este proyecto de ley derogatoria al impuesto verde. Los ejes sobre los que se basó la Comisión de Desarrollo Económico son: remisión de intereses, multas y recargos en un 100% a los deudores, plazo de la remisión hasta este año, facilidades de pago en cuotas anuales hasta por un plazo máximo de 3 años. Los valores vencidos correspondientes al año 2019 mantienen las condiciones de 2018, que es el descuento del 50% del pago, suspensión de los procesos coactivos y la prescripción de obligaciones vencidas. Primero elimina el impuesto verde, el impuesto a la contaminación ambiental vehicular. Luego hay facilidades de pago con los saldos pendientes que se tienen. También hay un proceso de remisión sobre los impuestos, sobre los intereses, recargos y multas. Es un proceso de remisión de los que se encuentran pendientes hasta la fecha de promulgación de la ley cuando entre en el registro oficial. Además, incluye la facilidad de chatarrización del vehículo para evitar que continúe contaminando el medio ambiente. Le fuerza incentivar, ¿no es cierto?, a que aquellos vehículos que contaminan muchísimo y que tienen muchos años ya de antigüedad puedan entrar en ese proceso de chatarrización. Si se da ese proceso de chatarrización y se cumple, inclusive podrían extinguirse las obligaciones pendientes. Es un incentivo para el tema de la chatarrización, dando respuesta a los temas ambientales. Este proyecto derogatorio es iniciativa de los asambleístas Homero Castañer y Fabricio Villamar y se fusionó con la propuesta del Ejecutivo manifestada el 24 de mayo. 45.000 vehículos y casi 370.000 propietarios de esos vehículos no habían cancelado este impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Es un tributo realmente que fue creciendo, que se volvió exponencial, que se volvió difícil, que se volvió inmanejable. En caso de incumplimiento de 2 o más cuotas consecutivas, se dejará insubsistente la remisión contemplada en esta ley, y el Servicio de Rentas Internas procederá con el cobro de la totalidad de lo adeudado. Ahora el informe para segundo y definitivo debate será puesto a consideración del Pleno del Parlamento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Asamblea Nacional conmemoró 2 años de la iniciativa Asambleísta por un Día, que permite a los ciudadanos acercarse a la función legislativa. La proponente de este mecanismo de participación, Soledad Buendía, resaltó los aportes de todos los ciudadanos que han sumado esta propuesta, que es replicada en todas las comisiones especializadas. En 2 años, más de 1.000 ciudadanos participaron de la iniciativa Asambleísta por un Día, propuesta que permite a todos los ciudadanos ser parte de las comisiones legislativas y entregar aportes. La proponente de este mecanismo de participación ciudadana, Soledad Buendía, expuso de qué se trata. La ley de la función legislativa está en transformación y en construcción. En esa normativa estamos incorporando para que se institucionalice Asambleísta por un Día como un mecanismo normativo legal que permita también la exigibilidad de ello a través de la ciudadanía y que podemos quizás generar un observatorio legislativo que conozca cómo participan y cómo fortalecer esa participación ciudadana. Niños, jóvenes, amas de casa, artesanos, todos han sido parte de esta iniciativa. Los asambleístas por un día llegan a las comisiones, conocen los temas y opinan sobre los mismos. Al final reciben un certificado. Esta forma de participación ciudadana fue reconocida por el presidente de la Asamblea, César Litardo. Porque permite que la juventud conozca por sí misma no solo el significado real y profundo de la política, sino además la tarea cívica que cumple la Asamblea Nacional.
De su lado, el asambleísta Patricio Donoso, segundo vicepresidente de la Asamblea, quien apoyó la propuesta desde su inicio, resaltó estos mecanismos de empoderamiento de la política. Los jóvenes tienen muchas cosas que decirnos, muchísimas, muchísimas, incluso cuando disentían de nuestra opinión, porque es realmente motivante escuchar a la juventud. Y es motivante también escuchar a aquellos que no lo son e incluso iban con mucha experiencia. Todos los ciudadanos pueden ser parte del legislativo ecuatoriano. Solo tienen que llenar una solicitud por escrito al presidente de cualquiera de las comisiones. También pueden registrarse vía mensaje en redes sociales o por correo electrónico asambleistaporundia@gmail.com. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas César Solórzano y Jimmy Candel analizaron la agenda parlamentaria consensuada. Los legisladores consideran como prioritarias las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y al Código Integral Penal. La construcción de una agenda consensuada marcó el interés de los asambleístas Jimmy Candel y César Solórzano, que participaron en el programa Tercer Debate, que se transmite por los medios legislativos. Para Candel, esta agenda marcará la hoja de ruta que deberá seguir el Parlamento hasta el 2021. Es darle prioridad, construir una agenda que permita, de una forma planificada, ir ejecutando las acciones que le corresponden a cada comisión. Para el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, esta agenda priorizada será la oportunidad para dialogar con las distintas bancadas legislativas. No había nunca ese tipo de reuniones, simplemente los proyectos venían directamente de presidencia y se trataban, y la agenda netamente era agenda presidencial, más no una agenda parlamentaria o legislativa. El día de hoy vemos estos cambios. Yo creo que también la coyuntura política obliga a que los presidentes que han estado dirigiendo la Asamblea Nacional se vean quizá un poco obligados a poder conversar con las distintas bancadas. Y en ese marco, los legisladores ven como prioridad las reformas a la Ley de la Función Legislativa, así como los cambios al Código Orgánico Integral Penal. Es prioridad porque nos va a permitir sacar todo lo que se encuentra dentro de la Asamblea, porque recordemos, le decía, los cambios del orden del día son un problema en realidad, son un problema y un inconveniente porque quita tiempo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa a veces dispone cosas que no son posibles realizar, que son hasta risibles. Actualmente las reformas a la Ley de la Función Legislativa están en trámite al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional. Mientras la discusión avanza, la agenda consensuada estaría lista en los próximos días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con esta información llegamos a la parte final de TVL Noticias de Emisión Dominical. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.